Hola, mi nombre es Andrea Rubio, integrante del equipo 8 del curso de Economía 1 del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. En este video abordaremos el tema de utilidad, conceptos importantes y algunas de sus aplicaciones. En la época victoriana, los filósofos y los economistas hablaban de la utilidad como indicador del bienestar general de las personas. Se consideraba una medida numérica de la felicidad del individuo, pero como nunca describieron realmente cómo se medía esta, abandonaron esa idea y reformularon totalmente la teoría de la conducta del consumidor, ahora en función de sus preferencias. Entonces, la utilidad no es más que una forma de escribir dichas preferencias. Ahora, si hablamos de función de utilidad, hablamos de un instrumento para asignar un número de las cestas de consumo posibles, de tal forma que las que se prefieran tengan un número más alto que las que no se prefieren. Entonces, se puede decir que la cesta de consumo X se prefiere sobre la cesta de consumo Y si y solo si la utilidad de la cesta X es mayor que la utilidad de la cesta Y. La magnitud de la función de utilidad solo es relevante en la medida en que nos permite determinar el puesto relativo que ocupan las diferentes cestas de consumo. A ese tipo de utilidad se le denomina utilidad ordinal, debido a que pone el énfasis en la ordenación de las cestas de bienes. En la figura 4.1 podemos observar gráficamente la utilidad ordinal y a su vez podemos observar que hay diferentes formas de generar utilidades. Cualquiera de ellas es válida, porque en cualquiera de las tres opciones el valor asignado a la cesta A es mayor a la cesta B, que a su vez es mayor al valor dado a la cesta C. La transformación monótona es la transformación de una serie de números en otra, de tal manera que se mantenga el orden de estos. La transformación monótona de una función de utilidad es una función de utilidad que representa las mismas preferencias que la función de utilidad original. Ejemplos de transformación monótona son la multiplicación por un número positivo, la suma de cualquier número y la elevación de u a una potencia impar. Normalmente las transformaciones monótonas se representan mediante la función f de u. Una función monótona siempre tiene una tasa de variación positiva, lo que significa que el gráfico de una función de este tipo siempre tiene pendiente positiva. Lo que podemos observar en la figura 4.1a. La construcción de una función de utilidad. Si excluimos los casos anormales como las preferencias transitivas, como en el ejemplo en el que A es mayor que B, que a su vez es mayor que C, que a su vez es mayor que A, generalmente podremos encontrar siempre una función de utilidad para representar las preferencias. Una función de utilidad es una forma de etiquetar las curvas de indiferencia de modo que las más altas tengan números más altos. Una forma sencilla de obtener una función de utilidad consiste en trazar la diagonal mostrada en la figura 4.2 y etiquetar cada curva de indiferencia en función de su distancia desde el origen, medida a lo largo de la diagonal, como se muestra en la figura. Saber que se trata de una función de utilidad no es difícil si las preferencias son monótonas. La recta que pasa por el origen debe cortar todas las curvas de indiferencia exactamente una vez. Por lo tanto, todas las cestas reciben su etiqueta y las que se encuentran en las curvas de indiferencia más elevadas reciben etiquetas más altas. Y eso es lo único que se necesita para tener una función de utilidad. ¿Cómo se obtienen las curvas de indiferencia a partir de la utilidad? Veremos un ejemplo. Supongamos que la función de utilidad es u x1 x2 es igual a x1 por x2. Sabemos que una curva de indiferencia es el conjunto de todas las x1 y las x2, tal que k es igual a x1 por x2. Despejando x2 como función de x1, vemos que una curva de indiferencia tiene la fórmula x2 es igual a k sobre x1. La figura 4.3 representa esta curva en el caso en el que k es igual a 1, 2 y 3. ¿Cómo se obtiene ahora la utilidad a partir de las curvas de indiferencia? Es decir, un caso contrario, hallar una función de utilidad que represente un determinado conjunto de curvas de indiferencia. Bueno, pues existen dos maneras de hacerlo. La primera es matemática. Dadas las curvas de indiferencia, tenemos que encontrar una función que sea constante a lo largo de cada una y que asigne valores más altos a las más altas. Y la segunda, que es algo más intuitiva. Dada una descripción de las preferencias, tratamos de averiguar qué intenta maximizar el consumidor, es decir, la combinación de bienes que describe su conducta. Bien, ahora veremos el caso en los sustitutivos perfectos y en los complementarios perfectos. Primero, si pensamos en un ejemplo de sustitutivos perfectos en el que pensamos un lápiz rojo y un lápiz azul y que le da igual al consumidor cualquiera de los dos, entonces le importará el número total de lápices. En consecuencia, es natural medir la utilidad en función del número total de lápices. Las curvas en diferencia se pueden observar en la figura de la izquierda. En general, las preferencias por los sustitutivos perfectos pueden representarse por medio de una función de utilidad de la forma siguiente. U x1 x2 es igual a x1 más b x2. Es decir, la cantidad del bien 1 más la cantidad del bien 2. Lo sumamos
y esto nos va a dar la utilidad de los sustitutivos perfectos. ¿Cómo sabemos si es correcta? Nos preguntamos, ¿es constante a lo largo de las curvas de indiferencia? ¿Asigna una etiqueta más alta a las listas preferibles? Si ambas respuestas son afirmativas, es correcto. También la representaría cualquier otra transformación monótona de U, X1, X2. Ahora, en el caso de los complementarios perfectos, podemos pensar en el caso de los zapatos del pie izquierdo y del pie derecho, en el que al consumidor solo le interesa el número de pares de zapatos que tiene. Es natural elegir dicho número como función de utilidad. Entonces, la función de utilidad de los complementos perfectos tiene la forma U, X1, X2 es igual al mínimo de la cantidad del bien 1 y del bien 2. ¿Por qué? Porque al consumidor solo le importan los pares completos que tiene. Y las curvas de indiferencia las podemos observar en la figura de la derecha. Ahora hablaremos de preferencias cuasi lineales. Las curvas de indiferencia son simplemente traslaciones verticales de una curva de indiferencia. La ecuación de una curva de indiferencia adopta la forma x2 es igual a k menos b de x1, en la que k es una constante diferente para cada curva de diferencia. Esta ecuación afirma que la altura de cada curva de indiferencia es una función de x1 menos b de x1 más una constante de k. Cuantos mayores son los valores de k, más altas son las curvas de indiferencia, como podemos observar en la figura 4.4. Cada una de las curvas de indiferencia es una versión desplazada verticalmente de una única curva de indiferencia. Ahora, preferencias Cobb-Douglas. La fórmula, como podemos observar, es Ux1, x2 es igual a x1 elevado a c y por x2 elevado a d, donde c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Este tipo de preferencias son el ejemplo clásico de las curvas de indiferencia regulares. En las figuras 4.5a y b podemos ver dos ejemplos distintos. En la parte A muestra el caso en el que c es igual a 1 medio y d es igual a 1 medio. Y en la parte B muestra el caso en el que c es igual a 1 quinto y d es igual a 4 quintos. La utilidad marginal. ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene una cantidad de algo mayor que un bien? Esta tasa de variación se denomina utilidad marginal. Y pues bien encontramos las fórmulas para sacar la utilidad marginal del bien 1 y la utilidad marginal del bien 2. Primero observamos la fórmula de utilidad marginal del bien 1, en el que nos dice que es igual a la variación de la utilidad sobre la variación del bien 1. Y para la utilidad del bien 2, pues tenemos que es la variación de la utilidad sobre la variación del bien 2. La utilidad marginal en sí misma no tiene ningún contenido relacionado con la conducta del consumidor, y esta depende de la función de utilidad específica que utilicemos para reflejar la ordenación de las preferencias. Su magnitud no tiene ningún significado especial, pero nos sirve para obtener la relación marginal de sustitución. Esta mide la pendiente de la curva de indiferencia correspondiente a una lista de bienes dada. Puede interpretarse como la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Y la fórmula, como la podemos observar, es la relación marginal de sustitución es igual a la variación del bien 2 sobre la variación del bien 1, que a su vez es igual al negativo en la utilidad marginal 1 sobre la utilidad marginal 2. El signo algebraico de esta es negativo, ya que si obtenemos una mayor cantidad del bien 1, tenemos que recibir una cantidad menor del bien 2 para conservar el mismo nivel de utilidad. Bueno, por mi parte es todo, agradezco su atención y si quieren saber más, los invito a revisar la bibliografía. Se encuentra aquí en la diapositiva, es el libro de Varian, Microeconomía Intermedia, en la 8ª edición, la editorial Anthony Bosch Editor. Ahí pueden encontrar información más detallada de algunos ejemplos que ayudan a la comprensión del tema. Gracias.